5 minutos, está explotado el WhatsApp, ¿eh? Esto me encanta, viernes de WhatsApp explotado. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hacer la primera nota del día. Vamos a charlar sobre factores para mejorar los resultados escolares. Esto es un estudio, siempre agradecemos a la gente de Argentinos por la Educación, que nos contactan con buena info siempre, con relevamientos, con investigación y análisis. En este caso, el informe es: el nivel socioeconómico no lo define todo. Sí, el rol de las escuelas en el rendimiento. Es un estudio de Argentinos por la Educación y el Centro de Estudio de Desarrollo Humano de la UDESA, que a partir de resultados del operativo Aprender y el relevamiento anual, ambos de 2023, analizan cuánto influyen las condiciones sociales en el rendimiento académico de las escuelas, pero también indagan otras variables que tienen que ver con la dinámica interna de cada escuela. Para hablar de eso, agradecemos, está del otro lado, María Sol Alzú, que es analista de datos, analista de Argentinos por la Educación. Buen día, Sol, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. A vos, por favor, gracias por atendernos. Bueno, estaba mirando porque me gusta también de los análisis de datos, algunas conclusiones a las que llegan de este estudio que han publicado el día miércoles. Esto de que se pueden lograr buenos resultados académicos, buenos resultados de aprendizaje, incluso en condiciones desfavorables. ¿De qué depende esto? Bueno, sí, un poco con esa idea es que pensamos este informe, porque generalmente lo que nosotros vemos es que los indicadores educativos, los resultados de las pruebas, tanto nacionales como internacionales, están fuertemente correlacionadas al nivel socioeconómico de los alumnos, y si bien, por supuesto, es fundamental tener en cuenta ese contexto en los análisis, queríamos como ir un poco más allá, ¿no? No quedarnos con los brazos cruzados y decir, bueno, acá no hay nada que hacer. Entonces, en ese punto es que nos ponemos a indagar primero en qué otras variables del hogar también hacen la diferencia, y después en los casos en que las escuelas están rindiendo por encima de lo que deberían rendir, dadas las condiciones del hogar de los alumnos. Entonces nos focalizamos en esos casos en particular y vemos cuáles son las variables que están haciendo la diferencia. Por el lado de los hogares, lo que vemos es que además del nivel socioeconómico, influye en gran medida la educación de la madre, la presencia de libros en el hogar y la asistencia de los chicos a sala de 3 años, que hasta el momento todavía no es obligatoria, es obligatorio recién a partir de la sala de 4. Entonces ahí ya está bueno porque hay un mensaje para las familias, también para el lado de la política educativa, por ejemplo, para reforzar la presencia de los chicos en sala de 3 años o la tenencia de libros en el hogar y, bueno, en la medida de lo posible, obviamente, la lectura, que es fundamental. Eso por el lado de la familia. Por el otro lado, a nivel nacional, lo que vemos es que hay un 35% de escuelas que rinden por arriba, de, como te mencionaba antes, de lo que las condiciones de origen del chico permitirían, por decirlo así de una manera. También hay un 39% que rinde por debajo, eso es verdad, que en otras palabras es como que no le está sacando el máximo provecho a esas condiciones de preescuela del chico, pero en este caso en particular nos queremos focalizar en estas que están logrando estos buenos resultados a pesar del contexto. Y en ese punto es que vemos que hay variables relevantes, que incluso algunas tal vez no se tienen tan en cuenta en la literatura en general, como por ejemplo el clima escolar, que es algo que recién, capaz que en estos últimos días, con todos estos sucesos de violencia, se empezó a mencionar un poco más, pero no era algo que estaba como primero por lo menos. Después también vemos la antigüedad del director, esto también de que el director de alguna manera como que conozca la escuela en la que está, conozca el plantel docente, sepa gestionar ese lugar. La cantidad de horas de clases efectivas, que esto es algo que venimos hablando hace un montón, desde cuando se publican los calendarios escolares y todo el año es algo que reforzamos, y la formación de los docentes también como variable fundamental. María, estaba mirando un poco la influencia de cada una de estas variables. Mencionaste las principales o las que más pueden hacer que el rendimiento esté por encima del promedio y demás. Cuando hablamos de promedio, de cuando hay un bajo nivel socioeconómico y no se puede superar determinada barrera, ¿de qué premisa estamos partiendo o de qué base estamos partiendo? Bueno, en este caso estamos partiendo de la base de que el chico nace con ciertas condiciones, características de su hogar, características
que además, bueno, varían en nuestro país fuertemente entre provincias y dentro de las mismas provincias, Ujú. y que tal vez, no sé si decir limitan, pero resultan para una dificultad aún mayor para la escuela, como para poder obtener estos buenos resultados. En otros casos, tal vez las condiciones de origen están dadas y lo que tiene que hacer la escuela es más bien impulsar esas condiciones que el chico ya tiene. En este caso, la escuela actúa como para compensar y en este caso lo está haciendo muy bien y lograr que se superen esas barreras de origen. Ujú. Y respecto a las dinámicas que por ahí hacen dentro de la escuela que fortalecen, qué se puede agregar? Porque hablamos de formación de los docentes, de la antigüedad de los cuerpos directivos. Digo, eso por ahí, yo siempre cuando por lo menos veo estos informes, veo que es algo a lo que se le da mucha importancia o que por lo menos los datos lo muestran, pero no es un tema que se suele hablar. Digo, la conversación mediática suele estar de las medidas de huelga o se suele hablar de los días de clase, pero estos temas también son relevantes por lo menos en lo que muestran los datos. Totalmente, sí. Bueno, hace poco nosotros habíamos publicado un informe de formación docente justamente y lo que veíamos, la buena noticia era que en nuestro país prácticamente el 100% de los docentes continuaba formándose después de su formación inicial. Efectivamente, Ujú. hay también esto, oferta de formación para los docentes. Sí es cierto que de repente nos comentaban que tal vez estas capacitaciones que realizan a veces suelen ser un poco generales en temas o multitudinarias, entonces cuesta abordar temáticas en particular, o incluso que a veces las dan personas que no están en el aula hace muchos años, o ex docentes o especialistas en educación, que por supuesto sirven, pero tal vez los docentes se quedan con esta sensación de que no sirven para abordar ciertas problemáticas que surgen en el día a día en el aula y sobre todo en estos tiempos podríamos decir que, bueno, cambió un poco tal vez de lo que era. Eso como un punto fundamental. Y por el otro, el de la cantidad de horas de clase, que nosotros, bueno, siempre hablamos de la importancia de que se cumplan de repente los calendarios escolares, los días de clases planificados, las horas de clases planificadas, que si bien sabemos que cantidad no es lo mismo que calidad, pero creemos que partir de la base de que, bueno, efectivamente el chico esté en la escuela, Ujú. permite, ¿no? Que, bueno, después se tiene que trabajar con la calidad en sí. Ujú. Y respecto de quien debe tomar decisiones para mejorar esos ambientes escolares, ¿han notado, por lo menos, no sé si vinculado específicamente a las decisiones, si eso es algo que no se obtiene quizás del estudio de las pruebas a aprender o de los relevamientos de los resultados del año, pero ¿hay alguna diferencia notable entre el sector privado y sector público? Bueno, nosotros sí vemos diferencias en lo que son los indicadores educativos entre sector privado y sector público. En la toma de decisiones, lo cierto es que, bueno, ya es un trabajo que va más a los gobiernos, sobre todo a los gobiernos provinciales, Ujú. porque tienen cierta autonomía y porque también financian en mayor parte lo que es la educación básica, inicial, primario, secundario. En ese sentido, nosotros desde nuestro lado, bueno, vemos que muchas veces toman esto que damos como a modo de dato, como una herramienta para la formulación de políticas públicas. Y bueno, son quienes dan los lineamientos generales, ¿no? Ujú. Después hay ciertas diferencias claramente por sector, más que nada por lo que tiene que ver con los recursos con los que cuenta cada sector, con la infraestructura, con los materiales, etcétera. Pero bueno, todo lo que es más, por ejemplo, formación docente o lineamientos generales de política educativa son generales para ambos sectores. María, muy amable, ha sido muy práctica y muy directa con la información. Obviamente, para ampliar, la gente puede entrar en la página de Argentinos por la Educación, que está, bueno, buscando en Google Argentinos por la Educación, están todos los estudios, quienes trabajan, quienes investigan. Entre ellas está Sol, que es analista de datos de Argentinos por la Educación, y te agradecemos muchísimo verdaderamente por este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este espacio. La palabra de María Sol Alzú, que es una de las integrantes del Observatorio Argentinos por la Educación, y este estudio de cuánto se puede mejorar el rendimiento escolar, los resultados educativos de las pruebas Aprender y otros tipos de exámenes para, bueno, superar esa barrera que el nivel socioeconómico generalmente es determinista, ¿no? Con lo que le puede pasar en lo académico, en lo escolar a un chico, ¿sí?
Bueno, también se estudia el contexto, si la escuela tiene acceso a colectivos, si son calles de tierra, si son calles de asfalto, si hay iluminación. Bueno, son factores que hay que pensarlos, ¿sí? Hay que pensarlos, planificarlos y ejecutarlos. No son menores, son claves y son importantes. La familia también, la familia es importantísima en el ámbito de la educación. Bueno, son datos que se tienen, son datos que hay que utilizarlos en pos de mejorar la situación